Muy buenas tardes, hermanas y amigas. Qué lindo es poder encontrarnos nuevamente a través de estas reflexiones de los días jueves que el Ministerio de Mujeres de Pueblo de Dios nos acerca y podemos aprender y podemos conocer la vida de tantas mujeres. A través de la Biblia nos enseñan cómo fueron sus vidas, mujeres que se parecen tanto a nosotras y que podemos aprender muchos de ellas. Hoy vamos a hablar de Priscila. Ella aparece en el Nuevo Testamento y lo que vamos a ver de ella es que su nombre siempre va junto al nombre de su esposo, Aquila. Vamos a ver cómo ella acompañaba y eran un gran equipo junto con su esposo en el trabajo de la iglesia primitiva, de cómo ellos fueron tan importantes para la iglesia y para la expansión del evangelio en el tiempo de Pablo. Y vamos a ver dónde aparecen ellos por primera vez. Si buscamos en Hechos 18, del 1 al 3, y después saltamos al versículo 11. Dice así: Después de esto, Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Allí se encontró con un judío que se llamaba Aquila, nacido en el Ponto y que había llegado recientemente de Italia junto con Priscila, su mujer, cuando Claudio había ordenado que todos los judíos salieran de Roma. Pablo fue a verlo y quedó con ellos para que trabajaran juntos, pues tanto ellos como él fabricaban tiendas de campaña. Y en el versículo 11 leemos: Pablo se quedó allí 1 año y 6 meses y le enseñaba la palabra de Dios. Ellos vivían en Roma. El emperador Claudio sacó un edicto que decía que todos los judíos tenían que irse de Roma y ellos fueron a Corinto. Vemos que en Corinto ellos se encuentran con Pablo. Pablo va a vivir a la casa de ellos, teniendo el mismo oficio. Podemos pensar de que durante su día laboral ellos hablaban del Señor y que Pablo les enseñaba y les instruía. Pablo fue el maestro que les enseñó acerca de la palabra que Jesús había dado, el evangelio de salvación, y también exponían en la sinagoga. Ellos estaban juntos en el trabajo y lo acompañaban a Pablo en la sinagoga también. Vamos a ir al versículo 18 del mismo capítulo. Dice: Pablo se quedó allí muchos días, pero después se despidió de los hermanos y se embarcó a Siria. Con él fueron Priscila y Aquila. En versículo 19 dice: Cuando llegaron a Éfeso, Pablo los dejó y entró luego a la sinagoga, donde empezó a debatir con los judíos. Pablo, después de esto, se va de llegar a Éfeso, pero Priscila se queda junto con su esposo allí en Éfeso. Y todo lo que ellos habían aprendido, ellos empezaron a enseñar. Abrieron su casa para poder enseñar la palabra. Ellos empezaron a instruir a los nuevos cristianos. Como ellos habían recibido la palabra de parte de Pablo, ellos también la empezaron a dar a los nuevos cristianos. Una nueva iglesia se empezaba a formar en los hogares. Esa fue la forma que el Señor utilizó a Priscila y Aquila. Y esto lo vamos a ver también en 1 Corintios 16, versículo 19. Pablo los saluda y dice: reciban los saludos de la iglesia de Asia, también de Aquila y Priscila, y la iglesia que está en su casa.
los cuales le envían muchos saludos en el Señor. Nuevamente aquí vemos a Aquila y a Priscila abriendo su casa en otro lugar, porque él los saluda desde otro lugar. Y vamos a buscar también en Romanos 16, versículo 3. Saluden a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo, que arriesgaron su vida por mí. Tanto yo como todas las iglesias de los no judíos les estamos muy agradecidos. En estos versículos que leemos, los vemos a ellos ubicados en distintos lugares. Ellos llegan desde Roma llegan a Corinto, después van a Éfeso, saluda a la iglesia de Asia, y el último versículo, nuevamente ellos están en Roma. Y donde los vemos cómo ellos abren su casa para poder difundir la palabra del Señor. El hecho de no tener problema en dejar su hogar, su ciudad, poder trasladarse a otros lugares y poder abrir su casa nuevamente para enseñar a nuevos cristianos, a enseñar lo que eran las buenas nuevas del Evangelio, lo que ellos habían conocido, habían descubierto, que Pablo les había enseñado. El Espíritu Santo, donde los llevara, ellos iban y se instalaban. Quizás también su profesión les permitía el hecho de poder moverse a distintos lugares y poder seguir trabajando, tanto para producir como el trabajo espiritual que ellos hacían. Son los misioneros que hicieron que un día también nosotros podamos recibir la palabra del Señor, aquellos que el Señor utilizó para evangelizar todo el mundo, aquellos que tomaron esa palabra que decía ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Hoy como mujeres también somos desafiadas, como lo fue Priscila junto con su esposo. Hoy nosotras también somos desafiadas a poder entregar la palabra del Señor, a poder instruirnos para poder enseñar el Evangelio de verdad, el Evangelio que Jesús nos enseñó. Y también vemos una situación en el capítulo 18 de Hechos, en el versículo 26, aparece Apolos, que era alguien que conocía de la palabra, y él empieza a hablar en la sinagoga. Hechos 18, 26 dice: Apolos comenzó a hablar en la sinagoga sin ningún temor, pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llamaron aparte y le expusieron con todo detalle el camino de Dios. Aquí los vemos como maestros y con mucha sabiduría el poder llamar aparte a Apolo y poder instruirlos, en poder explicarle el Evangelio como ellos lo habían aprendido de parte de Pablo. Leíamos en Romanos 16, cuando Pablo los saluda, dice: saluden a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo. Ellos colaboraban en expandir la palabra del Señor, en hacer conocido el Evangelio. Hoy nosotras somos las colaboradoras del Señor. Nosotras somos las encargadas de dar a conocer la palabra, en enseñar a aquellos que no conocen la palabra del Señor. Y no podemos no hablar de lo que estamos viviendo en el mundo y de que no podemos abrir nuestros hogares para enseñar la palabra. Pero también vemos que tenemos
recursos para poder enseñar, para poder compartir de la palabra del Señor a un mundo tan necesitado, en un mundo que no sabe realmente para dónde ir, que está desorientado, y nosotros tenemos la respuesta. Nosotras podemos hacer llegar la respuesta a aquellos que están necesitados. Utilizar los recursos, como decía, estamos en una nueva iglesia. Esta iglesia que en este año tenemos que empezar a hacer y abrir para dar a conocer la palabra del Señor. Utilizar los recursos que tenemos como a través de un mensaje, compartiendo las reflexiones, compartiendo versículos, llamando a nuestras amigas, utilizar cada uno de los recursos que el Señor nos da, porque la palabra no puede parar, tenemos que darla a conocer, tenemos que expandir este evangelio. Muchos dicen que estamos viviendo en los últimos tiempos. Necesitamos que todos conozcan de la palabra del Señor. Como hijas del Señor tenemos un desafío y quería leerles un versículo que está en el libro de Isaías 6, versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y yo respondí: aquí estoy yo, envíame a mí. Y si leemos Hechos 1:8, dice, y que muchas lo conocemos, dice: pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si vemos la vida de Priscila, podemos decir de que ese versículo ella lo hizo propio, que junto a su esposo tomaron el desafío de llevar la palabra del Señor hasta lo último de la tierra. Que el ejemplo de estas grandes mujeres de Dios nos inspiren a ser mujeres impactantes en nuestras generaciones, y que podamos decir, como decía Isaías: aquí estoy yo, envíame a mí. Señor, te damos gracias porque podemos ver el ejemplo de tantas mujeres que vos utilizaste y en las cuales nosotras podemos aprender y vernos reflejadas. Que tu Espíritu Santo sea quien nos instruya y nos guíe en todo tiempo, y que podamos ser instrumentos en tus manos para dar a conocer tu palabra a todo aquel que la necesite. Te agradecemos, Señor, y quedamos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Las invitamos el próximo jueves a escuchar una nueva reflexión y agradecemos al Señor por la vida de cada una de ustedes. Que tengan un hermoso y bendecido día.